Los bloqueos se levantaron hace más de 10 días y el diésel viene faltando cuando en Santa Cruz no había bloqueos. ¿De qué manera esto golpea e impacta al sector productivo? Vamos a preguntarle al gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, Jaime Hernández, nos acompaña esta tarde y le agradecemos mucho. ¿Cómo está, Jaime? Buenas tardes. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Diego, muy buenas tardes. Un gusto estar en su programa. Gracias por atendernos. Bueno, la falta de diésel sigue siendo un tema, Jaime. Lamentablemente, pues es un tema que aún no ha sido solucionado y que obviamente pues está generando ya una preocupación en el sector productivo. No es un tema reciente, ya en el caso nuestro llevamos hace más de 3 semanas con un abastecimiento insuficiente de diésel que pacientemente hemos estado esperando que se pudiera ver vías de solución, pero lamentablemente pues no vemos que esto esté mejorando, y es por eso que como ANAPO hemos hecho una alerta de lo que puede significar el desabastecimiento de diésel para, por un lado, el agro, pero principalmente el impacto que esto puede llegar a tener en términos de seguridad alimentaria, en términos de exportaciones, y es por eso que estamos pidiendo de que de una vez se encuentre una solución. Estamos prácticamente ya por comenzar la cosecha de la campaña de invierno. En la zona este, aquí de Santa Cruz, se han sembrado 950.000 hectáreas con granos de sorgo, maíz, trigo, girasol, chía, que ya tienen que comenzar a ser cosechados, y sin embargo, pues no hay el diésel que dé esa certidumbre. Cuando hablamos de estos ciclos, la importancia de que exista el diésel en todo el año, pero en determinados momentos que son claves. Escuchábamos las declaraciones, por ejemplo, de Demetrio Pérez, el ex presidente de ANAPO, gerente de ANAPO, que decía, esta falta de diésel es como un bloqueo del gobierno al sector productivo. Por justamente esto que usted menciona, la sensibilidad de que estamos a puertas de la siembra de invierno y la cosecha de verano, o ¿cuál es este momento en el calendario de la agroindustria, Jaime? Mire, la siembra ya ha sido realizada a partir del la siembra de invierno ya ha sido realizada a partir del mes de marzo, abril, con estos granos que señalé anteriormente, y ya en la zona este está por comenzar más bien la cosecha. O sea, ya el productor ha hecho una inversión para producir estos granos que son estratégicos, y obviamente a la par también en una zona muy específica de Santa Cruz, como es el caso del norte integrado, sí en estos momentos se está avanzando todavía en una siembra de soya que concluye en el mes de julio. Y obviamente este calendario agrícola que tenemos aquí en Santa Cruz pues es realmente muy beneficioso para el país. Producimos 2 campañas agrícolas al año. Eso nos permite producir en verano soya principalmente, y en invierno rotar con estos otros granos, como es el caso del sorgo, el maíz, que son estratégicos para otras cadenas alimenticias. En su conjunto, la producción de estas 2 campañas agrícolas, para que tengan una idea, Diego, son 6 millones de toneladas al año. Creemos que ese es un aporte importante en términos de seguridad alimentaria. Son excelentes en gran parte para la exportación. Eso permite traer divisas, y en ese sentido creemos que el gobierno debería priorizar el abastecimiento de diésel. Sin diésel no podemos pensar en que haya una reactivación productiva económica. Es una prioridad y debería encontrarse ya una solución lo antes posible. Cuando hablamos de la producción que está en riesgo y de la posibilidad de que pueda afectarse la soberanía alimentaria, para dimensionar, Jaime, si no hay diésel, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué productos no se llegarían a cosechar o sembrar, cual sea el caso? Y eso repercutiría en ¿qué industrias? Mire,
Un primer efecto que podemos tener es que si no hay el diésel suficiente, los productores que ya han hecho inversiones no puedan cosechar ya todo el esfuerzo con la siembra que han hecho en invierno, en sorgo principalmente, en maíz, en trigo, que son granos estratégicos, porque en el caso del sorgo y maíz son insumos fundamentales para que los sectores pecuarios puedan producir carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, leche, huevo, o sea, alimentos básicos de la canasta familiar. Si no se cosecha el sorgo, estas cadenas alimenticias no van a tener estos insumos para producir estos alimentos. Ese es el impacto real que se puede llegar a tener. Y por otro lado, en el caso de la soya, en el caso del girasol, que son cultivos que tienen bastante excedente para la exportación, si no se llega a sembrar la soya de invierno o cosechar el girasol, que ya tenemos que comenzar en un par de semanas, el país pues corre el riesgo de perder también estos granos que van con destino a la exportación. Eso significa traer divisas para el país. Solamente para darle un dato, Diego, el año pasado el sector oleaginoso, soya, girasol, exportó 1.145 millones de dólares, más que lo que significó la exportación del gas, para que vea el nivel de importancia que tiene nuestro sector. Entonces, eso es lo que está en riesgo en estos momentos. Jaime, mire, al punto que hemos llegado de que le voy a hacer la siguiente pregunta, que seguro en ningún país normal se hace, pero ¿hasta cuándo podría esperar el sector productivo el suministro de diésel para no entrar ya en un punto crítico o irreversible? Mire, para ser honestos, yo creo que máximo una semana, porque prácticamente ya se está por comenzar la cosecha de la campaña de invierno en el este. Son 950.000 hectáreas sembradas, invertidas por los productores, que necesitan el diésel ya. Y por otro lado, la siembra de soya en el norte integrado, que también necesita el diésel ya, aunque ahí la ventana de siembra es por lo menos hasta fines de julio, pero se necesitan soluciones lo más antes posible. Jaime, ¿han tenido alguna comunicación con el gobierno? ¿Qué les han dicho en torno al diésel? Porque nosotros tenemos obviamente las versiones oficiales, las declaraciones del presidente YPFB, del ministro de Hidrocarburos, que hay un tema de calidad, era un tema de logística, pero que ya casi que está solucionado. ¿Ustedes han tenido alguna reunión, contacto con autoridades de gobierno? Mire, nosotros, como indiqué, pacientemente hemos estado esperando que se llegue a tener soluciones. Se han levantado los bloqueos, pese a que en Santa Cruz eso no ha significado tener un impacto importante en términos de transitabilidad, creemos nosotros, porque podía haber ingresado tranquilamente el producto de Brasil, de Paraguay, de Argentina, donde las vías estaban expeditas. Pero aún así, bueno, pacientemente hemos esperado, pero como dije, no vemos una solución, ya tenemos una alerta, una preocupación, y en ese marco, la anterior semana hemos cursado una nota al presidente YPFB, la cual estamos esperando que se nos dé una respuesta, porque creemos que es urgente que las autoridades le expliquen al sector cuál es su plan de abastecimiento que tienen para precisamente garantizar la provisión de diésel. No se puede poner en riesgo la inversión que han hecho los productores, no se puede poner en riesgo la seguridad alimentaria del país, y se tiene que salvar la cosecha esta campaña de invierno, y tenemos que comenzar a planificar lo que va a ser la campaña de verano 2026-2027, que comienza en octubre, o sea, estamos ya a la vuelta de la esquina, y para eso precisamente es fundamental tener una coordinación lo más estrecha posible con el gobierno, con las autoridades de YPFB, para juntos encontrar acciones, mecanismos que nos garanticen tener diésel, porque eso significa producir alimentos para el país, implica tener una reactivación productiva, económica, y es por eso urgente poder tener esta coordinación. ¿Tienen prevista alguna reunión de emergencia con otros sectores productivos para
no sé si sacar un documento de emergencia, algún tipo de medida de presión o para despertar la atención de las autoridades del gobierno? Mire, lo que hemos hecho nosotros precisamente es hacer la alerta, precisamente estamos haciendo conocer a la opinión pública realmente cuál es la situación que hay a través de las entrevistas, la nota de prensa que hemos sacado, porque creemos que no se puede seguir esperando soluciones. El gobierno tiene que actuar lo más inmediato posible. Más medidas de presión, imagínense, venimos de una situación complicada. Lo que el país en estos momentos necesita es producir, es trabajar, es generar, aumentar la producción, tener mayores excedentes, exportar, traer divisas. Y creemos que ahí pues el gobierno tiene que también generar las condiciones para que el sector productivo en todo caso pueda desarrollar ese trabajo. Finalmente, Jaime, agradeciéndole el tiempo con nosotros, ¿cuántos millones de litros de diésel necesita el sector productivo semanalmente, mensualmente o al año para entender la dimensión de esta industria? Mire, para que tenga una idea, nosotros como sector productivo, hablo del sector oleaginoso, que produce soya, maíz, trigo, girasol, sorgo, chía, 2 campañas agrícolas al año. Requerimos por lo menos 180 millones de litros de diésel. Eso representa el 8% del consumo nacional, digo. Pero con ese 8% que requerimos nosotros, llegamos a producir 6 millones de toneladas de granos al año, de todos estos cultivos que hemos mencionado, y generamos exportaciones por más de 1.100 millones de dólares. Entonces, el aporte, la devolución que hace el sector es significativa en términos productivos y económicos para el país. Además que, bueno, claramente tienen incidencia sobre otro tipo de industria, como el sector agroindustrial, para la producción que nos decía de carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, huevo, leche. Así que la cadena es mucho más grande que la directamente involucrada en el caso de ANAPO. Queremos agradecerle mucho, Jaime, por atendernos este momento y vamos a estar atentos a cualquier novedad en torno a aquello. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Diego, y un gusto estar en su programa y muchas gracias por la invitación. Gracias a Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, que nos decía, máximo, tenemos una semana más para aguantar esto de no tener diésel.